Ahora entramos, tenemos 45 minutos de preguntas y respuestas. Les pido, para poder tener, o sea, algo mucho más dinámico, que las preguntas o comentarios sean lo más corto posible y que las respuestas de los panelistas sean también lo más corto posible, porque si no, nos quedamos en poco y después todo el mundo se pone bravo conmigo. A ver, Anay. Ok, Anay. ¿Cómo se llama? Mi pregunta es en referente, perdóname, Frank, habla aquí en privado. Yo no sé quién es Frank. Franco, eres una institución. Mi pregunta es sobre el pacto de Rusia y Nikita Khrushchev. Entonces, perdón, ¿el pacto de qué? Kennedy Khrushchev. Okay, the Khrushchev-Kennedy pact, okay, it needs to be rescinded. Se tiene que romper, tiene que desaparecer. Entonces, mi pregunta es, ya debió haberse hecho. Casualmente esa es la cosita que está aguantando, y Rusia sigue penetrando, China se une con Rusia. ¿Cuál es tu opinión, Frank? You know that it is supposed to be done. Pero Frank, antes de que conteste, solamente para las personas que tal vez no están al tanto, el pacto Kennedy-Khrushchev, porque hay personas que nos están viendo en América Latina, el pacto Kennedy-Khrushchev fue un acuerdo no escrito donde a cambio de Rusia remover los cohetes de Cuba y la Unión Soviética, los Estados Unidos removerlo de Turquía, pues en adición a eso dieron la garantía de que no permitirían acciones que pudieran derrocar un entendimiento, un pacto no escrito, o sea, sí, ¿no? Claro, que los Estados Unidos en efecto no permitiría que desde su territorio pues se lanzara ningún, pero era un... Claro. Pero eso se tiene que romper. Frank ahora tiene el gran reto de contestar esto. Sí, mejor ahí si no te molesta pararte, porque ahí te pueden oír mejor. Yo pensé que íbamos a hablar de la cosa de Cuba, pero bueno, la historia siempre... ¿Qué quiere hablar? Yo la dejo que hable. No, okay. Bueno, miren, en el único lugar del mundo donde se menciona el pacto de Kennedy-Khrushchev es entre nosotros. La Unión Soviética ya no está, es otro país completamente diferente. Si usted va a Washington y habla con los congresistas, con el Departamento de Estado, acuérdense que tuvimos ahí al señor Trump y a otros. El pacto que eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Nada que ver. La Unión Soviética no. El señor Castro quiso en un momento que Cuba fuera parte de la política de Rusia de no permitir que se cayera el comunismo en ningún lugar. Así que olvídense de eso. Concentrémonos ahora en, como decía Bukowski, en apoyar a los que luchan por la libertad en Cuba y en recordar que el enemigo es el castrocomunismo, no el otro cubano que piensa de otra manera. Buenas tardes. Hemos visto dos... ¿Y tu nombre? Francisco Javier Borí, perdón, escritor español también. Nos conocemos hace muchos años, pero usted no se acuerda de mí cuando estábamos con el padre Santana enviando medicina a Cuba. Ahora no me acuerdo. Sobre todo para Frank, y me gustaría también tu opinión, Julio. Hemos visto dos realidades, la de Venezuela, que es un narcoestado, y después de todas las actividades que usted ha tenido y otros políticos cubanos y otros movimientos cubanos, que han ido desde la acción hasta el diálogo, muchos de ellos bien intencionados, como hemos conocido gente, otros tontos útiles, pero bueno, no vamos a hablar del caso. Son dos realidades. Mi pregunta, sobre todo a Frank, yo viví la transición en España, en la cual no Franco, sino el equipo de Franco propició una transición.
Lo mismo sucedió en Rusia con la perestroika. Casi todos los movimientos, la República Alemana, todo esto, ha sido por una transición o un cambio desde la misma gente del aparato que estaba establecido. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacer para llegar a conseguir una ruptura interna dentro de esos militares cubanos? Porque a mí lo más triste del caso que está sucediendo ahora o que va a suceder en un futuro es que esa misma gente que está reprimiendo ahora y esos mismos militares van a ser necesarios para una posible transición. ¿Cómo se consigue romper esa unidad de esos dictadores, de esos represores que controlan Cuba hoy? ¿Cómo podemos penetrarlos para conseguir que haya una ruptura entre ellos? Mire, yo no tengo una bola de cristal. Y yo prefiero a veces hablar de lo que conozco. Y lo que conozco es lo que está sucediendo, no lo que va a suceder. La premisa suya está equivocada. No hubo ese movimiento dentro de las Fuerzas Armadas. Lo que sí hubo fue, como en Portugal y en otros lugares, que ante el empuje del pueblo popular, ellos no actuaron. Ellos no derrocaron en nada. En la Alemania oriental no fueron los militares en absoluto, fueron las iglesias protestantes. Lo que sucedió fue que cuando toda aquella gente empezó a brincar el muro de Berlín, aquellos soldados llamaron y dijeron, les tiramos, y no les contestaron, o le dijeron que no tiraron. Así que lo único que hizo falta ahí fue que las Fuerzas Armadas se pusieran a un lado. En las Fuerzas Armadas en Cuba, el gobierno muy hábilmente ha estado por años diciéndole, si ustedes se ponen del otro lado, ustedes todos los van a matar, Eso no es verdad. La inmensa mayoría de los soldaditos cubanos son gente que son soldaditos. Es decir, la idea de que el gobierno de Cuba quiere que nosotros sigamos hablando de los que vamos a matar, ahí es donde estamos, señores. La Cuba del futuro tiene que ser buena para todos, para los buenos, para los malos, pero que haya justicia. En eso sí yo estoy de acuerdo con usted. Me interesaría saber el criterio de María y de Manuel respecto a la pregunta, sí, de un tirín. Y yo estoy en un pico después de mi respuesta. Si quieren hablar desde ahí, mejor, porque no tengan que estar, si pueden, alto. Yo creo que definitivamente la presión internacional y lo que es el pueblo, el levantamiento del pueblo, la concentración, como ha dicho Fran, es fundamental. Porque, pues, yo no creo tampoco que Estados Unidos vaya a intervenir y que eso es una realidad, menos con esta administración. Y también coincido con Frank que el movimiento en el que estamos viviendo es clave, ¿no? O sea, nadie se esperaba, como yo canto una canción como Patria y Libre, y unos meses después, pues el himno para la libertad. Tampoco pensaríamos que hubiese unos países que fuesen a arropar, incluso a denunciar, ¿no? Lo que estaba aconteciendo en Cuba. O sea, es que la mayoría de países ni siquiera estaban en esto. Entonces, no sé, la verdad que penetrar las Fuerzas Armadas, yo creo que llegará un momento que tendrán que elegir, ¿no? Como todos seres humanos, cuanto más se les presione y más vean que la balanza va para un lado con respecto al otro, y que la única salida es dejar que el pueblo se levante y permitirle que hable, pues eso será la clave, no de otra manera. Emanuel, ¿y tú? Yo, por mi experiencia en Venezuela, no sé cómo funciona en Cuba, sé muy bien cómo se ha creado toda esa estructura en Venezuela. Sé que los seres humanos actúan por instintivos y evidentemente también por miedo cuando se hacen regímenes dictatoriales. Y, insisto, no sé cuál es la realidad de Cuba porque no conozco de primera mano cómo es el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en Cuba, pero en el caso de Venezuela, y si ha copiado el caso de Cuba, los militares venezolanos son todos unos privilegiados. Los militares venezolanos son dioses dentro de Venezuela. Ellos hacen y deshacen, ellos no tienen ley, ellos, cada ciudad, cada estado, ellos son los dueños de eso, básicamente. Ellos intervienen en las industrias. Cuando Maduro tiene problemas con algunos o lo que sea, van y expropian fábricas, expropian empresas, se las dan a los militares,
les llevan camionetas, es decir, no hay realmente en Venezuela incentivos para los militares para romper, porque ellos estarían perdiendo también su privilegio. Y eso es algo que se debe tomar en cuenta. Es decir, un tipo que tiene 5 quintas y que gracias al narcotráfico y al estado corrupto y fallido en el que vive, tiene grandes riquezas, camionetas, tiene negocios de droga, tiene tantas cosas, lo va a cambiar por libertad para 30 millones de personas. Lamentablemente no funciona así. A ver, mi perspectiva al respecto es que los imponderables y los factores secundarios llevan a las personas a hacer cosas que tal vez no lo hubieran hecho, y el derecho a la rebelión, precisamente porque hay solamente una minoría dentro de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado que se están beneficiando del saqueo del pueblo de Cuba, hay esperanza de una acción patriótica para, de nuevo, descabezar. El fin tiene que estar claro, por eso uso términos bien agresivos. A ver, y después, Héctor. Yo quería hacer una pregunta a la doctora, y ¿cómo es posible que permitan el gobierno de Sánchez, cuando España pasó algo como el comunismo del 36 al 39, ellos se cogieron la país de república, después del sistema que trataron de meter con el español, está muy bien informado, y es muy útil, está muy, y sabe perfectamente cómo funciona el comunismo. Entonces no se explica cómo ellos permiten y no van a la calle y lo sacan a Sánchez y lo van a los muros. El temperamento de español es así, ¿sabes? Sencillamente están en la calle y lo matan. ¿Cómo es eso posible? Bueno, yo coincido con Manuel. En España ha pasado algo parecido a lo que cuenta el Manuel con los militares, pero con las personas que trabajan para el gobierno, los funcionarios, la pérdida de valores de la sociedad. Y aquí, como tenemos las políticas de identidad, la identity politics, que divide de liderazgo, el tema del feminismo, el tema Black Lives Matter y todo eso. En España tenemos muy tradicionalista, un país de una gran cultura, de altos principios, ¿no? O sea, que es casi imposible que no se levante el pueblo español como desde el ¿no? Que es un poco el partido de España. Es el verdadero partido español, realmente en todas sus fuerzas. Fíjense que ese concepto es el que nos gustaría, por lo menos a nosotros, desde aquí, hoy día, es decir, mantener de España, pero la España actual, la España que yo desde hace ya 13 años, es una España que ha avanzado mucho, que es de los países más progresistas, entre comillas, en los países donde más ha avanzado el socialismo, donde más perdido estamos. De nuevo, quiero volver al punto del tema, la comparación, la similitud entre la identity politics y lo que ha pasado en España. En España no es con el tema a lo mejor del racismo, el feminismo es algo que ha ido cogiendo impulso, pero sí es el tema de las diferentes comunidades autónomas, se han apoyado el separatismo, el País Vasco también, por los nuevos partidos políticos, los herederos de los terroristas, de ETA. Después en Galicia se ha permitido todo el tema de utilizar las lenguas, el gallego, el catalán, para separarnos, las identidades culturales, es decir, que lo que pasó, lo que se pactó en nuestra transición, la Constitución española, de manera que las personas que vean España ahora mismo no la reconocen, pero no la reconocen porque esto ha sido un laboratorio perfecto para romper, para lo que yo le llamaría la Yugoslavia, ¿no? Eso es la balcanización de España. Tenemos Cataluña, el País Vasco, Valencia, las Islas Baleares. En esa universidad debe haber una unidad, porque yo recuerdo que la expresión de España invertebrada y España unida en todos los aspectos. Correcto. Y también, siendo justos, tampoco ha ayudado a las coyunturas económicas y sociales que han pasado desde la crisis financiera mundial, donde España llegó a tener unos índices de desempleo en la juventud, rozaron el índice de desempleo por encima del 50%. Entonces la juventud patriótica dejó de ser patriótica. ¿Por qué? Porque no tenían absolutamente nada a lo que agarrarse, tenían que salir, emigrar a Inglaterra, a Estados Unidos, a Francia. Entonces Vox ha venido
precisamente a intentar devolverle el orgullo a los españoles. Se nos ha atacado mucho también los comunistas, los socialistas con la leyenda negra. Nos hemos creído que había que, como dice el señor López Obrador, hay que pedirle perdón. Aquí no hay que pedir perdón a nadie, más ellos deberían dar las gracias a España, porque en Iberoamérica se estableció el catolicismo, fue la primera globalización del mundo, y realmente las razones por las que ahora, por ejemplo, se apoya a Cuba, a pesar de este gobierno, o se siente el dolor de Venezuela y de Nicaragua, y se escucha el español de más de 500 millones de personas en el mundo, es gracias a España. Entonces Vox ha venido a decirle, claro, no hay que pedir perdón, hay que estar orgullosos de nuestro pasado, luchar en este presente, pero sobre todo ganarnos el futuro. Sí, Frank se tuvo que ir. Pero bueno, Yo coincido con Frank en que los cubanos no somos diferentes ni a los polacos, ni a los checos, ni a ninguna otra nacionalidad de Europa del Este. Pero sí son muy diferentes los gobernantes que estaban en Europa del Este y los gobernantes que están en Cuba y en Venezuela hoy en día. Ahí es donde está la diferencia a la hora de enfocar la lucha contra estos reinos. Porque, bueno, llega un momento en que cuando nada más que una sola parte da los golpes, claro, la gente se pone del lado de que da los golpes porque no quiere que le den golpes. Y yo tengo la suerte de haber pasado por la presión en Cuba y en Venezuela también, y sé de que son capaces todos estos criminales y la crueldad que no tiene parangón en ninguna parte de la historia ni de Latinoamérica ni de Europa. Yo creo que, bueno, quizás en la época de la Segunda Guerra Mundial, que pasó en Rusia y en Alemania, pues tenga un parangón aproximado, porque eso es lo que ha pasado realmente en Cuba y en Venezuela. Yo casualmente en una reunión que tuvimos, creo que tú estabas presente, si mal no me recuerda la memoria, nos unimos una vez con Ferrer, y al salir de la reunión yo le dije, Ferrer, ¿tú estás consciente de que en algún momento vas a tener que cambiar el sistema de lucha? Y él me dijo, sí, es verdad, pero falta todavía. O sea, ellos están conscientes de que en un momento determinado tendrán que activar la lucha de otra forma, porque esa gente no entrega el poder más. Y son eliminados como Dios. a ver, no, sí, tú, sí, después. No, primero ella. Ah, pero yo pensé que era ella, disculpa. Vamos. Pero. No, pero ella, la tercera. Vamos. Pero mi pregunta es, ya ese Khrushchev y la Unión Soviética no existen. Mi pregunta es, todos esos rusos casados con cubanas, con hijos, que no se sabe si son rusos o son cubanos, los chinos, los iraníes que están en Cuba, ¿qué va a pasar con toda esa gente? Porque no cubanos con cubanos, no, hay rusos, hay chinos, hay iraníes, ¿qué va a pasar con todo ahí? En Venezuela sí me dijeron que vinieron a Cuba en estos días, los aviones llenos de venezolanos para pelear allí y caminar por el pueblo. Los pobres venezolanos, ¿qué culpa tienen de nosotros? A ver, ¿por qué me cogen golpe? Sí. Vaya. A ver, vamos. Hay una cosa, tanta cultura que hay en España, esa gente no se acuerda del millón de muertos que murió en España. Cuando la época de mi abuelo y más de mi abuelo, ¿qué pasó con todos esos millones de gente? La gente no se acuerda. Oiga, que no la memoria siempre. A mí me llama mucho la atención sobre lo que dijo Frank, porque es que es una época totalmente diferente a la que vivimos ahora. Exacto. Resulta que en estos momentos el comunismo es el que está de moda, porque si hasta en los Estados Unidos, que yo no pensaba, pensé que a lo mejor yo si me moría podía suceder, pero no en mi época que la gente estuviera de parte de un socialismo y un marxismo en los Estados Unidos. Entonces, eso es una cosa. La otra cosa que me preocupa muchísimo
es que nadie de todas estas organizaciones que existen, que todas han sido corruptas toda la vida, la OEA, la ONU, y todas ellas están completamente en silencio sobre lo que ha sucedido en Cuba. Los polacos, por ejemplo, los polacos se demoraron, en eso lo ganaron, 132 años para lograr su libertad absoluta. ¿Okay? Nosotros llevamos 72, pero tenían hasta el Papa, que estaba de acuerdo con ellos. Nosotros no. ¿A quién tenemos en estos momentos? Y están masacrando, lo que me preocupa a mí es que están masacrando a los cubanos en las calles. Y el mundo no le importa. Y hay otros que critican hasta que vaya un ejército a Cuba a ayudar a esos pobres cubanos que están desarmados, que no tienen ni agua para tomar. Sí, no, eso. Yo estoy muy preocupada con eso. Después Laura y después. No, la pregunta mía era sencillamente a la señorita Herrera, es la siguiente. Se habla de la complicación de las distintas etnias que existen en la mayoría de los países. En el caso específico de Cuba, la cantidad de influencia extranjera que existe. Ahora la pregunta mía es con respecto a España, sin echarle la culpa ni al PSOE ni a Podemos, que los dos no sirven para nada, eso lo sabemos. ¿No ha sido el problema principal que existe en España en contra de la opinión del verdadero español la presencia y el derecho al voto de una serie de nacionalidades extranjeras que hasta individuos que son ciudadanos rumanos pueden votar en las elecciones en España? A ver, de eso se ha hablado, ¿no? Pero yo no creo que ese sea el principal problema de España. El principal problema de España es la falta de unidad de los españoles, ¿ok? Yo creo que la inmigración a la que usted se refiere, es cierto que el mayor número de extranjeros en España son los rumanos, número uno son los rumanos, ¿cierto? Y después ya vienen otras nacionalidades, vienen quizás de Marruecos, quizás de Hispanoamérica también, pero el problema de verdad que no es el extranjero, de verdad que ni siquiera los comunistas, ni siquiera la extrema izquierda como es Podemos, que intenta y evidentemente la agenda de ellos es legalizar al mayor número de personas posible, que entren menores no acompañados en países como Argelia, Marruecos, Senegal. El problema lo tiene España, el problema lo tiene que han fomentado, de hecho esta semana han vuelto a pasar esta nueva nefasta ley de memoria democrática, que lo único que quiere es seguir abriendo la herida de la guerra civil, de la dictadura, de Franco, cosas que la mayoría de la población joven ni siquiera quiere hablar de ello porque llevan por encima del 50% de nuevo desempleo. Pero también está el problema en España, está el tema del separatismo en Cataluña, como una minoría del 27%, porque eso es lo que representa el separatismo ahora mismo en Cataluña. Se le ha permitido absorber competencias del Estado y en materia de educación han cambiado la historia. El marxismo cultural que aquí se habla, pues en España es el avance del separatismo. O sea, se ha conseguido completamente crear una nueva historia, porque los catalanes son víctimas, que son oprimidos. Después el tema del País Vasco, incluso el centro derecha en Galicia, de nuevo, que siempre han sido diferentes. ¿No? O sea, España tiene un problema ahora mismo de identidad, pero fomentado por los políticos corruptos, y que somos un país que tiene 2 veces más, casi 3 veces más de políticos que en Alemania, y el tema de las comunidades autónomas. Es decir, tenemos un problema siendo un país tan pequeño, y eso es lo que tenemos. Yo no creo para nada que la inmigración sea un problema en España. Por supuesto, la inmigración ilegal es un problema a nivel mundial, pero no es un problema principal de España. A ver, Laura, Ana, María y Luis. Muchas gracias, Chile. Mi pregunta hace mucho rato, creo que la señora empezó a hablar algo sobre la presión internacional. Nosotros vimos desde el día 11, desde el domingo 11, tuvimos que prácticamente el pueblo entero de Cuba se levantó, fuimos todos pueblecitos
en el mapa lo pusieron. Entonces, creo que eso le quiere decir a la comunidad internacional de que el pueblo de Cuba no quiere más esa dictadura. Entonces, ¿dónde? Mi pregunta era hacia el señor Frank Calzón, que a lo mejor tiene algunas luces sobre eso, pero a lo mejor Chiqui, ¿tienes alguna observación que nos puedas hacer? ¿Dónde está la presión internacional? Porque creemos que si hubiera una presión internacional fuerte, no digo, nosotros aquí en Miami ya sabemos que todos estamos en contra de esa dictadura, eso lo ponen en la televisión, pero el mundo lo sabe. Pero ¿dónde están todos los países, digamos, mayor parte de la Unión Europea, los países libres de refiero, haciendo una presión dura que debería de haber sido desde hace ya muchas décadas? Por ahí, antes era contra Fidel, ahora contra el PNL, ahí fue hasta que se vaya con el fin. ¿Cómo eso no se logró nunca? Y eso pienso que es lo que siempre nos ha hecho falta a los cubanos, porque se sabe que nosotros estamos en contra de ese régimen y nadie nos ha apoyado. Vamos con la respuesta. María y Emanuel, porque mira, yo veo lo que, o sea, para mí lo que ocurrió en Venezuela con las protestas de miles y miles de personas a través de todo el país, las expectativas de liberación y, en mi apreciación, la traición del mundo en el sentido de no tener la respuesta adecuada. Lo mismo que yo pedí para Venezuela, lo pido ahora para Cuba. Entonces me gustaría la apreciación después de María, de Manuel, con respecto a, porque yo creo que es realmente, o sea, cuanto a la presión internacional de sanciones aisladas, y comités de estudio para no sé qué. A ver, María, y después Manuel, sí, por favor. En la Unión Europea, el alto representante de la Unión Europea se llama Josep Borrell, un catalán, un español socialista, que lo único que ha venido a decir es que la culpa de todo esto está muy relacionada con las sanciones de Donald Trump. ¿Okay? Este hombre, Josep Borrell, es el mismo que se va a Venezuela hace un mes y medio a dialogar y a negociar y no se sabe qué con el régimen de Nicolás Maduro, no informa ni siquiera a los europarlamentarios, ¿ok? Desde la Unión Europea se está pidiendo concretamente el vicepresidente tercero para América Latina, Germán Terz, diputado por Vox, ya está pidiendo que por favor lo echen. Es una auténtica aberración lo que este hombre representa. Entonces, no esperen absolutamente nada de la Unión Europea, donde la Unión Europea es la que se dedica a sancionar a Hungría, a Polonia, de lo que venimos hablando hoy, las víctimas del comunismo, porque no permite que en las escuelas se enseñe sobre el movimiento LGTBI a los menores. Porque los niños no les pertenecen a los padres, sino les pertenecen a ellos, ¿no? A la clase política. Entonces, por la Unión Europea no esperen ustedes absolutamente nada, sobre todo cuando el resto de los países, los 27 miembros de la Unión Europea, miran a España para saber qué se puede hacer, y España tiene ahora mismo metido irresponsable, sinvergüenza, porque hay que llamarlo como él. Por parte de las Naciones Unidas ya sabemos que la agenda es la Agenda 2030, y esto es el Consejo General de las Naciones Unidas, se sientan los mayores violadores de derechos humanos, tampoco se puede contar. Quizás con Luis Almagro en la Organización de Estados Unidos, una declaración que otra, pero yo honestamente creo que al final, por lo menos por lo que yo he podido ver, que un caso muy específico con estos fierros, cuando fue el caso que yo llevé de los presos políticos que sacaron de las cárceles de Cuba y los mandaron a Guyana en un avión, violando todos sus derechos, la única manera que llegamos a hacer ruido fue a través de vender informes a las Naciones Unidas, y a partir de ahí filtrar a la prensa, denunciar y utilizar de nuevo el español, tantos países que hablamos español, 500 millones de hispanohablantes, para que se conociera que había una aerolínea concretamente que se recogía los presos en Cuba, los soltaba en Guyana, y no se sabía nada más. Entonces, siendo totalmente realista, no esperen absolutamente nada. Y los países ya, a nivel individual, pues depende del color político que tengan, no esperen que esa organización internacional va a hacer absolutamente nada. Emanuel, tu apreciación al respecto. Yo creo que hay algo importante que entender al respecto, y es que si ustedes miran hoy el panorama internacional, si se quieren, por ejemplo, la Unión Europea, el máximo representante es Borrell, María dice socialista,
si vamos a las Naciones Unidas, el secretario general es Antonio Guterres, que también es socialista. Y si vamos a la alta comisionada de derechos humanos a nivel mundial, Michelle Bachelet, que también es socialista. Entonces, ¿por qué se ha dado esto y por qué, digamos, la izquierda internacional se ha apoderado de todos los organismos internacionales? Y es ahí donde se ha fallado gravemente. Desde hace muchos años, realmente ha habido una falla, bueno, una guerra cultural bastante grande que se ha implementado tanto en América como en Europa. Y yo pienso que realmente allí es donde, digamos, hemos perdido muchos valores, hemos perdido muchas cosas, y donde todo este grupo de partidos políticos de izquierda ha ido penetrando y se ha dañado absolutamente de todo este panorama internacional. Fíjense que pasa algo muy gracioso, y es que básicamente quienes mandan hoy en las Naciones Unidas, yo diría que China, que es uno de los estados violadores de derechos humanos, pero China no se puede definir hoy, digamos, de una forma clásica como un estado ni comunista ni socialista. China derivó de un estado totalitario que aplica prácticas capitalistas, pero que sigue concentrando la mayor parte del poder en el Estado. Y a China no le interesa en lo absoluto, y tampoco a Rusia, digamos, mantener sociedades ideológicas. Ellos siguen apoyando a regímenes totalitarios sin importar, no les importa si son de izquierda, derecha, centro, arriba, norte, sur. Ellos sencillamente se han dedicado a construir alianzas en todo el mundo, y así se han apoderado de los organismos internacionales. China, por ejemplo, es el gobierno que más le ha dado préstamos a toda África. En África hay, creo que 30 y tantas o 40 naciones, no sé, es un número bastante alto, y cada nación africana evidentemente tiene un voto en las Naciones Unidas. Es por eso que entonces nosotros vemos que en todas las Naciones Unidas, en los organismos principales, pues los representantes, los máximos representantes son europeos. Si vemos al otro representante de la OMS, que es Tedros Adhanom, también tiene el mismo pasado. Es un tipo que venía de un partido comunista y que cometió una serie de aberraciones y violaciones de derechos humanos en su país. Entonces, el punto al que quiero llegar con esto es que hoy actualmente los organismos internacionales, primero, no es algo con lo que podamos contar. No es que sea un espacio que se debe abandonar, pero sí hay que hacer muchos reenfoques para poder entender y para poder cambiar muchas cosas. Y por eso les insistía yo en este tema al principio, de llamar las cosas como son, de quitarle, digamos, la careta al socialismo, porque al socialismo desde hace muchos años lo han venido empaquetando y le han venido cambiando las determinaciones para tratar de lavar los crímenes o las aberraciones que han cometido en la historia de la humanidad. Entonces de ahí surgieron la socialdemocracia, el socialismo cristiano, el socialismo del siglo XXI, el socialismo con los eclipses. En fin, un montón de cosas sencillamente para tratar de ir lavando la cara a las aberraciones que ha cometido el socialismo. Insisto, en el mundo no existe el comunismo. No ha existido jamás en la historia de la humanidad un régimen comunista. Lo que han existido son sencillamente regímenes socialistas con mayor o menor intervención estatal. Pero esto es importante explicarlo, para que cada vez que la gente diga, no, pero es que el socialismo sí funcionó, no, pero es que aquello era comunismo, no, aquello no era comunismo, aquello era exactamente socialismo. Entonces, eso es importante que se repita, que seamos insistentes en eso. En el último siglo, todos los regímenes asesinos han sido socialistas y colectivistas. Hay una disputa que yo insisto constantemente. El nazismo y el fascismo eran también regímenes socialistas. Eran regímenes socialistas que estaban basados en la identidad nacional y no en una lucha de clases. Pero eso es algo que la gente no entiende. Entonces repite constantemente, y de hecho la izquierda le dice fascistas a la gente de derecha, cuando los fascistas son precisamente de izquierda. Y hasta que nosotros no logremos derribar todos esos muros ideológicos, esas narrativas donde la izquierda es la que siempre termina victimizada, pues vamos a terminar chocándonos con una piedra, y ellos evidentemente van a seguir tomando todos los espacios internacionales y nos van a aplastar cada vez que tengan la oportunidad de hacerlo. A ver, pero tenía a Ana María, Luis y después Saavedra. Primero Ana María, Luis y Saavedra. Bueno, yo tengo aquí un listado
de los presos políticos que en estos momentos están en cárceles de tortura en Cuba y que son los líderes pacifistas. Entre ellos están Carlos Manuel Pugo, del Partido Unión por Cuba Libre. Este señor es diabético. Lo han torturado de una manera salvaje y bestial. Al entrar en el calabozo, lo que se encontró fue a toda la juventud nuestra, sencillamente golpeada, mordida de perro, baleado, sus huesos desbaratados, ¿ok? Estaban pidiendo ayuda médica y ha sido negada. Ok, está él, está Nomar Castellano Romero, coordinador también de la PUC y es del proyecto Emilia. Ok, en Cuatro Caminos en Guanajuato. Cuando ustedes vean la parte de atrás, yo puse ese cartelón en mí, lo llevo para que se arte el media de lo que estamos viviendo los cubanos. La isla de Cuba sencillamente es una cárcel política y es un comité de vigilancia en cada cuadra. Ok, tenemos a Yusef Pérez Morera también en San Antonio de los Baños. Tenemos a Joel Díaz Hernández también en Guanajuato. Y hay una señora que se llama Kendra. Esa pobre infeliz tiene a su hija también que ha sido golpeada y la muchacha, yo conversé con ellos. Esto ha sido lo más emocionante que yo he vivido en mucho tiempo. Mientras yo hablaba con este señor Nomar, vinieron a arrestarlo a la casa. Los golpes a la mujer, a todo el mundo, yo lo tengo grabado. Yo en mi vida me he sentido tan impotente como los gritos que yo oí con los niños, etcétera. Aquí hay niños, aquí hay niños. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que en estos momentos el pueblo de los Estados Unidos nos está respaldando a todos nosotros, que son sencillamente una minoría que está gobernando fraudulentamente la Casa Blanca, la que tiene organizado en estos momentos este camuflaje. Yo pertenezco a una organización que se llama defendflorida.org y estamos tratando de llevar esta educación en conferencias como la que estamos dando en el día de hoy a toda la hispanidad. Aquí en la Florida tenemos 3 millones de personas que necesitamos rescatar de las mentiras del socialismo. Por favor, les pido, yo tengo tarjetitas aquí de Defend Florida, por favor ingresen, porque ustedes van a ver ahí una canalización a todas estas inquietudes que tenemos y estas cosas que pensamos que somos impotentes. No, señores, aquí todo el mundo es líder de algo. Aquí todo el mundo tiene una posición importante que llevar a cabo y un talento muy especial. Aquí nadie se da por vencido. Por lo menos la que soy yo no le entrego esto al comunismo de ninguna manera. Y es comunismo. Pues, y es comunismo. Es comunismo. Entonces, por favor, les doy las gracias a todos ustedes y ustedes perfectamente la labor que estás haciendo y es preciosa, es bella, te felicito. Y adelante con Luis, después Laura y Polón. ¿Tenía pregunta, Luis? Sí, ¿verdad? Traten de ser lo más rápido posible la respuesta también. Dale, Luis. Yo sencillamente a veces que estoy muy de acuerdo contigo, pero ahora no por su nombre. Emanuel Rincón. ¿Por qué no lo Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el comunismo no existe. Es un camino para llegar a ser el dueño de la finca, nada más. No tiene esa teoría. ¿Y para qué le pregunto? Tú no sé. Existe en la teoría y en el discurso lo utilizan los políticos para entusiasmar a su base y dicen, sí, vamos a llegar a demolir el Estado y vamos a hacer todos iguales, pero el comunismo nunca se concreta, porque para que el comunismo se concrete, el Estado supuestamente debería absorber absolutamente todos los bienes y que se elimine por completo la propiedad privada. Y entonces el Estado se derrumba y todos quedan siendo prácticamente dueños de todo.
Jamás ningún Estado ha llegado hasta esa fase y jamás ningún Estado va a llegar porque la gente que está en el poder, cuando acumula todo el poder, no lo va a soltar para que todos sean los dueños de todo. O sea, eso es básico. ¿Quieren decir una cosa? Por favor, si me permiten. Comunismo sí existe, porque por eso es que están los presos en Cuba y los están matando, y no es comunismo ahora, es peor, es diabólico, friquismo. I'm sorry. Es diabólico. Ellos eran socialistas con Venezuela. Laura, y después tú. Han aceptado. Bueno, a ver, tú. ¿Qué se puede esperar de un país donde hay que pedir permiso para vivir? Lo que ocurre es que cada día y cada año estamos más en los aspectos diplomáticos, en las conversaciones, diálogos. Ya se ha agotado todo eso. Hay que formar un grupo de comando de esta forma clandestina. Y no hay que pedirle permiso a nadie, sencillamente hay que ir a atacar al centro, ¿comprende? Al centro del poder que tienen esos países. Una vez descabezado, ya el gobierno y los policías y el ejército no saben qué hacer. Entonces eso es lo que hay que ir fraguando desde ahora. Si se han agotado todo, no hemos perdido conversaciones. Tenemos que centrarnos en realmente buscar gente preparada, experta en todas las armas, comando, que vayan directamente al centro nuclear de ese país. Además, aquí, una cosa, aquí hay 54 partidos políticos, entre ellos el comunista. Y sin embargo, ahora el comunismo se ha cambiado camaleónicamente y se ha metido en el demócrata. Realmente es un estigma que ya no lo usa nadie, ni siquiera ellos. Estoy hablando de los cubanos que han tratado de borrar esa palabra, porque es un estigma que arrastra millones de vidas. Y entonces uno no puede estar esperando tanto tiempo. Hay que atacar el centro mundial del poder donde están esas naciones como Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y aquí mismo lo tenemos, ya lo tenemos aquí mismo. Y que hay que saberlo determinar, hay que enfocarlo y darse cuenta de lo que está pasando. Saavedra sí. Yo lo que veo de todo esto es que ya llevamos 62 años de tiranía en Cuba y hemos pasado por muchas administraciones en la Casa Blanca. De cierto modo, desde origen hasta ahora, todas las administraciones han dialogado, han negociado con el régimen de Cuba y han llevado un tipo de contexto que nos ha afectado a nosotros y al pueblo. Quiero decir con esto que el pueblo americano siempre ha sido víctima de las bases del terrorismo internacional, de Castro, de la droga de Estados Unidos, y el presidente que hemos tenido más cerca, que nos ha podido ayudar un poco, ha sido Trump. Pero bueno, los comunistas desocuparon el poder en las elecciones, y entonces de esa manera pues, están ahora. Ahora lo que tenemos en la Casa Blanca es un socialismo de extrema izquierda radical, con las vías marxistas. Eso es lo que tenemos ahora de momento. Ahora bien, yo espero que, por ejemplo, reflexione Estados Unidos con este acontecer que tenemos ahora para ver de qué manera se pudiera llevar un tipo de alianza de ideas de Estados Unidos con representación en Naciones Unidas para defender no solo al pueblo de Cuba, sino a los americanos, que siempre son víctimas de la teoría castrocomunista. Yo estoy esperando eso porque creo que el pueblo cubano dio un paso adelante ahora, sumamente importante, y el mensaje de Virginia Mambisa, que siempre lo hemos mandado para allá, es que en el 1890 los mambises quemaron a Bayán, y nosotros pues siempre en cierto contacto con el movimiento San Isidro le hemos dicho que de la única manera que pueden llegar los cascos azules a Cuba, y de la única manera que el americano puede hacer algo es que el pueblo de Cuba le empieza a meter candela a la isla entera. No hay otra alternativa, porque esto que están cruzando ahora en las calles de Cuba es como si fuera un simulacro de los jóvenes. Ellos no pueden con el régimen de Cuba, con el ejército que tienen, las protecciones que tienen, pero si se llega al efecto de hacer este tipo de tratamiento que tenemos en idea nosotros, que estamos trabajando en eso, sí va a haber algún tipo de victoria. Mi pregunta es, ¿cuándo las administraciones que pasan por la Casa Blanca van a dejar de seguir negociando con los Castro por debajo de nosotros? Bueno, hemos llegado al fin del tiempo, pero lo que le voy a pedir que hagan las preguntas rápidas y después a los dos panelistas que den un síntesis, porque se nos acabó el tiempo,
de las preguntas, más o menos una mezcla ahí, una fusión. José Raúl, y si alguien tiene otra pregunta o comentario, y después ellos van a cerrar, y antes que me voten. Yo estoy de acuerdo absolutamente con lo que dice Manuel, la doctora, con el tema de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es el antro de todos los ismos de izquierda que existen en el mundo. Por lo que le estaba explicando ahorita, China ha pagado a miles de gente, los rusos incluso también. Mucha gente ha metido dinero, y por eso cada vez que no hay una sanción para ningún país, para ninguna de estas personas que son violadores de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad. O sea, no veo esperanza en absoluto. En cuanto a los gobiernos que han pasado, que sencillamente en los últimos 25 años veo aquí, todo el mundo ha votado por los mismos que nos han traicionado una y otra vez, a nivel local, a nivel de todo tiempo. O sea que, sinceramente, si no se cambia esa perspectiva, de verdad, de querer comprometerse con el votante, con el tipo que se puso allí, sencillamente no va a suceder nada. Porque esto que está sucediendo ahora en el gobierno norteamericano, que estamos hablando del comunismo, ciertamente el comunismo son ideas de izquierda, socialistas, ese tipo de cosas, ¿no? Como dice la señora, el comunismo no existe, es una teoría. Es precisamente porque ese bombardeo cultural del que estaba hablando de ahorita, hace un rato, es el que ha hecho más daño. Y es increíble que cuando la crisis de España, los estudiantes tenían, cuando te gradúas, yo vi un letrón que es increíble, te gradúas en España en la universidad y tienes 3 salidas, por aire, mar o tierra. Eso está triste. Y es precisamente por esa narrativa de que vamos a darlo todo, vamos a regalárselo todo a todo el mundo, quien va a producir, dice, no lleva a ningún camino. Y eso es lo que nos ha tenido a nosotros durante 60 años, porque, o sea, yo de la parte de afuera de Cuba, ¿no? Porque Cuba aquí sí está sufriendo muchísimo todas estas cosas. Y el ejército, no esperan absolutamente nada del ejército. Yo no sé si alguno de los que estuvo aquí estuvo en servicio militar en Cuba. Yo estuve 3 años y 7 meses cuando la guerra de Angola, y las cosas no son así. Se cree que el ejército va a intervenir, el ejército no va a hacer absolutamente nada porque somos privilegiados, como hablaban ellos. Eso es lo que queremos. A ver, Polón, y después ustedes van contestando ya para cerrar. A ver, Polón. Fue Calzón, porque Calzón habló una cosa que sí, tenemos que usar la inteligencia. Y los tiempos han cambiado, sí, pero no han cambiado a favor de nosotros. Pero bueno, porque ahora el comunismo, el mundo libre se está enfrentando a los regímenes totalitarios en China, en el Báltico. O sea, estamos bajo una situación y por eso es que esos países han apoyado al gobierno cubano. Pero a lo que yo iba, ahí le acaba de mencionar una cosa cierta. El que espere que el ejército cubano es el que va a decidir, no, el ejército cubano va a decidir cuando vean su peligro en peligro. El ejército, no hay que olvidar el librito famoso, que no es en realidad puede ser lo dictó Fidel Castro, la Rey de Brey, donde él ahí argumenta que el gobierno cubano, la supuesta revolución, es el producto no de un partido, sino de un grupo militar. Y todo allí el que manda es el ejército. Y el responsable de todo es el ejército, desde el año 1956. Un comentario más usted tenía y así ya cerramos. Yo quería preguntarle precisamente a usted, el problema de Venezuela, por ejemplo, ¿cómo han permitido los Estados Unidos, que es una cosa que nos llama toda la atención, que China haya intervenido, lo mismo que Irán? ¿Por qué están totalitarios? Porque ven que el comunismo es totalitario, van a absorber la riqueza del país y después a destruir la riqueza de las personas allí que han creado su propia prosperidad. Entonces, si China está metida y se Irán está metida y Rusia, de cierta forma, los Estados Unidos tenían que haber intervenido realmente. Pero yo creo que Cuba se va, Cuba sí es una cosa diferente, que los pueblos se levantan, se ven con derecha y que Cuba sí va a ser libre. Realmente fue esta carta, ya prefieren morirse antes que pasar por un pobre de el terror que vive acá, el pueblo cada día que sale a la calle, porque no sabes si lo van a comer por sospecha o si lo van a meter preso porque no hay ley, pues yo creo que van a mirarse todas como en la calle. Y ahí se termina. Bueno,
Vamos a ver para que ustedes tengan sus comentarios y yo diré una por acá. A ver, se me cae esto. Ok, vamos. Cierren, cada uno tiene una función. Me gustaría escuchar tu respuesta. Bueno, yo lo voy a decir bien sencillo. ¿Quién? Václav Havel, nuestro amigo Frank, lo mencionó, lo conoció 6 meses antes de la erupción en Alemania Oriental. Él dijo textualmente, esto es imposible que se caiga o cambie. Él lo dijo 6 meses antes. ¿Qué pasó? Imponderables y muchas otras cosas. De nuevo, un gobierno norteamericano estratégicamente calculando revertir el comunismo soviético, variables, fichas que se movieron y de forma individuos por sus intereses para salvar su pellejo, como se mencionó, toman decisiones porque nadie quiere estar con un barco cuando se está hundiendo. Entonces, ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a estar viendo lo que vimos acontecer en Cuba después de tanto tiempo? Yo creo que eso nos sorprendió a todos y cierro con esto. Esto es una lucha entre el bien y el mal. Este mundo tiene dueño y estamos en una gran lucha y Cuba es uno de los escenarios porque es la clave para toda la subversión en América Latina. De modo de que estoy sumamente optimista porque el humano por naturaleza a veces se mueve de una forma, aunque sea defendiendo sus intereses, aunque sea quien dé el paso patriótico de descabezar la tiranía, yo le daré la mano y después, bueno, tendrá que enfrentar a Dios, pero que dé ese paso ahora, no después. Pero estoy optimista. Por favor. No, yo simplemente dar las gracias por la invitación. Me parece que ya he hablado muchísimo, así que lo dejamos en el que quede, pero ponerme a su disposición y de nuevo reiterar que estoy segura que muchos millones de españoles están con el pueblo cubano y que ojalá veamos todos juntos la Manuel. Yo creo que lo que pasó en Cuba y en Venezuela va a ser exactamente lo mismo. Es una misma lucha que yo creo que cuando se logre cortar la cabeza del régimen cubano, no se oye, va a venir el venezolano y viceversa. Creo que si se logra también tumbar al régimen venezolano, el régimen cubano va a sufrir. Entonces creo que esta es una lucha que los cubanos y los venezolanos deben tomar en conjunto. Y es una lucha que va más allá también de sencillamente tumbar a los regímenes que actualmente pisotean a nuestros países, sino que va una lucha también por intentar de que esos regímenes no se multipliquen en el resto de la región y que tampoco penetren aquí en Estados Unidos, básicamente. Aquí, pues, en Florida hubo una lucha muy grande también en Estados Unidos, porque evidentemente, pues, el Partido Demócrata hoy en día no es el mismo Partido Demócrata de hace 50 años, que era un partido, digamos, de centro, se podría decir, que creía en el capitalismo, que creía en las libertades individuales. Hoy pues, el Partido Demócrata se ha transformado en un partido de izquierda yendo ya a la extrema izquierda y pues se están torciendo bastante las bases de Estados Unidos y yo pienso que es importante, insisto, más allá de la lucha que debemos dar tanto por Venezuela como por Cuba, también tratar de explicar lo que ha pasado en nuestros países y sobre todo insistir mucho, hablar mucho, hacer mucha bulla para que eso no se repita aquí en Estados Unidos, porque sería realmente catastrófico para el mundo. Si Estados Unidos llega a radicalizarse más de lo que ya está, pues no va a haber ni siquiera rayito de luz en todo el mundo. Bueno, le quiero dar las gracias a María, gracias a Joel, gracias a Frank, gracias a ustedes por estar aquí. Nos vemos el mes que viene. Que Dios los bendiga. Igualmente. No sé lo que hace falta.
Sí.